Bien, buenas tardes. Buenas tardes, darles la bienvenida a esta segunda conversación de este ciclo de Psicología y Crisis Climática, el segundo ciclo. Hoy día tenemos como invitada a Ana Rosenblut. Ana es psicóloga de la Católica, es profe de la Escuela de Psicología de Adolfo Ibáñez, tiene magíster y un doctorado en Sociología realizado en Estados Unidos. Trabaja en el área de psicología social de la UAI, tiene varios temas de interés vinculados a la psicología social, ambiental, la sustentabilidad, la identidad territorial, género, desarrollo, y, y nada, pues nos conocemos hace un buen rato. Entonces, Ana, darte la bienvenida, agradecer tu tiempo. Sé que estáis súper ocupada y te hiciste un espacio para compartir, entonces también agradecer eso y también saludar a quienes nos van a ver después en la grabación. Eh, y quizás, bueno, agradecer también a la Escuela de Psicología y a la Universidad de Alfegaños por creer en esto, en esta conexión entre la psicología y el rol que podemos quizás tener desde la psicología a propósito de lo que está ocurriendo a nivel global, a nivel local, a nivel glocal, como le dicen ahora. Eh, y nada, pues pasarte el micrófono, Ana, muy agradecido y vamos, ¿ya? Muchas gracias, Felipe, por esta iniciativa y por invitarme a mí y considerarme. A mí en lo particular me interesa muchísimo esta temática y además no solo a mí, creo ya hablábamos al inicio que esta es como la tercera charla que damos en la universidad en estas semanas y creo que relevar la importancia que tiene la psicología como disciplina en temáticas como esta nos posiciona en un lugar importante porque son problemáticas que no son unidimensionales y que los seres humanos tenemos todo que decir y la psicología también todo que aportar. Así que, bueno, hoy día lo que yo en particular voy a hablar es sobre los abordajes que tiene la psicología en general sobre el cambio climático, sobre la temática ambiental en general y el impacto en las comunidades y en los territorios. En primer lugar, decir que la psicología y el medio ambiente tienen una larga trayectoria. El interés de la psicología por la interacción entre el ser humano y su contexto tiene amplia data y desde mucho tiempo se ha visto y se ha investigado esta interacción y cómo tanto el medio ambiente físico puede afectar a las personas como también los seres humanos afectar su medio ambiente físico. En particular, respecto a la naturaleza, ya se posicionó mucho más alrededor de los años 2000, cuando se le empezó a llamar psicología social o psicología ambiental verde, propiamente tal, con un interés particularmente en los temas de sostenibilidad, ya no necesariamente en todo el contexto físico, sino más bien en cómo hacer para detener un poco la degradación, la contaminación y esas temáticas, y cómo proteger y sostener un tipo de desarrollo que pueda ser viable hacia el futuro, ¿sí? Y quedar también para nuestras nuevas generaciones y no solamente ocuparnos todo el planeta nosotros. Y bueno, y ya lo más actual es particularmente cómo poder estas aportaciones y estas investigaciones que se han hecho también en el pasado en relación a las temáticas particulares que surgen ahora, como la del cambio climático, que es una preocupación que ya es una realidad, ¿cierto? Ya no es solamente algo hipotético, sino que ya todas las discusiones hablan de que es un cambio que se acerca y que vivimos y experienciamos en diferentes partes del planeta con mayor o menor intensidad, ¿sí? Entonces, el cambio climático hoy es un interés particular de la psicología y eso es lo que vamos a abordar entonces hoy día en particular. Hay varias preguntas que responde la psicología en función del cambio climático, ¿sí? Y yo hoy día en esta charla solamente voy a dirigirme a dos. Una es el impacto psicosocial del cambio climático y otra, hasta qué punto comprendemos los riesgos que impone el cambio climático.
¿Y por qué? Porque cuando hablamos de la territorialidad y de las comunidades, yo creo que una de las cosas que más nos preocupan es ver cuál es el impacto, ¿cierto?, que estos cambios van a provocar en las personas. Y también, bueno, el llamado, ¿cierto?, a cómo hacer para realmente tratar de motivar para el cambio. Y es ahí donde la psicología entra particularmente por su mirada hacia las personas y su comprensión acerca de la conducta y el cambio de conducta humano. Entonces, cómo poder motivar para que las personas puedan proteger y hacer cambios sustanciales que nos permitan proteger nuestro entorno. De respecto a la primera pregunta, ¿cuáles son los impactos psicosociales del cambio climático? Lo primero es como esta perspectiva desde dónde vemos, ¿cierto?, el impacto. Y aquí hay un modelo que a mí me parece muy interesante, que viene desde el panel intergubernamental de cambio climático, en que se mira que el riesgo a la salud mental y hacia el bienestar de las personas está constituido por varios aspectos y varias capas. Y en particular, decir que el desastre no es, el desastre no es algo como que implica un riesgo en sí mismo, ¿sí? El desastre es algo que ocurre en la naturaleza. Que se convierta en un desastre es un factor humano. Y eso creo que nos posiciona en un lugar para decir que la responsabilidad que tenemos respecto a las consecuencias del cambio climático la tenemos los seres humanos, ¿sí? Las seres humanos. Entonces, ese evento medioambiental que puede causar daño, va a causar mayor o menor daño dependiendo de dos aspectos, ¿cierto? O de tres aspectos. Del nivel de vulnerabilidad de la población, y ese nivel de vulnerabilidad tiene que ver con temáticas de pobreza, tiene que ver con temáticas sociales, tiene que ver con temáticas digamos, de si están en una exposición, dependiendo de dónde habitan y cuáles son las características socioculturales y económicas que tienen. El nivel de exposición, es decir, si las personas están directamente expuestas o indirectamente expuestas, va a causar un impacto diferente, o si la exposición es vicaria, o sea, si estamos observando, por ejemplo, o tenemos cercano personas que les ocurre, eso también causa un nivel de impacto. Y el nivel de respuesta. ¿Cuán organizada está la comunidad? ¿Cuánta institucionalidad tenemos para responder a estos desastres? Y como individuos, ¿cierto?, la capacidad que tenemos como individuos también para contener este desastre. Entonces, creo que es súper importante tener este modelo en mente, porque cuando hablamos de los riesgos a la salud mental, estamos hablando de que no es algo del cual no podemos hacer nada. Es algo que podemos y tenemos control, ¿sí? Y me parece muy importante, digamos, apuntar a eso. Y luego quería también referirme un poco a desde cómo este impacto al individuo llega desde su experiencia con un evento particular y cómo se transforma en un cierto impacto, ¿cierto? ¿Cuáles son los procesos psicológicos que llevan al individuo a evaluar esto que enfrenta como si fuera un riesgo o una amenaza? Y entonces, cómo responder frente a ese riesgo y a esa amenaza. Entonces, en la literatura también se plantea que está la experiencia directa o indirecta, ¿cierto?, que lo mencionaba antes, pero también están los eventos crónicos. Los eventos crónicos son aquellos que están constantemente, son una constante. Por ejemplo, la sequía sería un evento crónico, la falta o la escasez de agua, por ejemplo. Sería una vivencia crónica, ¿cierto?, la que están viviendo, por ejemplo, los agricultores, que se acaba el agua y no pueden regar sus cultivos, y mucho de esto causa entonces, por ejemplo, la migración de esos lugares tradicionales porque ya no pueden ser un sostén para su vida. O eventos cataclísmicos, los huracanes, ¿cierto? Los maremotos, los terremotos,
los incendios, que son eventos que ocurren y que la erupción del volcán, ¿cierto? Que son eventos que ocurren en un momento determinado y que afectan en ese momento a la población. Y entonces está la evaluación de la capacidad de respuesta. Ahí hay términos desde la psicología, como por ejemplo, cuán autoeficaces somos, cuánto sentimos que nosotros tenemos las herramientas para poder responder a este evento. ¿Cómo atribuimos este cambio? Se ha estudiado mucho que si nosotros pensamos que los eventos están ajenos a nuestro control, entonces tendemos a no hacer mucho. O sea, si nosotros consideramos que el desastre es un desastre de la naturaleza, en la cual el ser humano no tiene ninguna implicancia, entonces mal va a haber una cierta respuesta de parte de las personas, ¿sí? O de parte de la institucionalidad, o de parte de cualquier agente que pueda responder. ¿Cuál es la respuesta? Por ejemplo, el miedo y la esperanza tienen diferentes tipos de respuesta. Se ha visto que cuando tenemos miedo nos colapsa mucho más que la esperanza. Si nosotros tenemos la impresión que nosotros a través de nuestras conductas vamos a poder hacer algo, vamos a poder ocasionar algún cambio, es muy diferente a la respuesta del miedo. Por ejemplo, mucha de la comunicación sobre el cambio climático trata de ejercer el miedo en la población y decir, si no hacemos esto, esto, otro, el mundo va a colapsar. Y se ha visto, los estudios han visto que el miedo tiende como a congelar, a dejarnos como sin respuesta, como un nivel de apatía, aumenta el nivel de apatía en relación a los fenómenos, ¿sí? Versus si yo siento que a través de mis actos entonces voy a poder tener la opción para hacer algo, tener una buena respuesta, y eso es la esperanza, ¿sí? Es súper Y interesante eso, quería comentar porque estaba pensando, por ejemplo, en los mensajes que a veces vienen desde instituciones públicas o también privadas, por ejemplo, para que la gente no tome alcohol cuando maneja. Y ahí los mensajes son de miedo para que tú frenes la acción, po. Entonces, como que te genera esa sensación de incertidumbre, de amenaza, entonces cambias. Pero claro, en este caso, que parece que no basta con frenar la acción, sino que como que habría que hacer cosas. Y eso es lo que yo entiendo, que la esperanza sí te abre esa posibilidad de hacerlo diferente. lo que pasa es que en el alcohol, yo creo que está la posibilidad de que tú puedas evitar el consumo, por ejemplo. Pero en relación a cosas tan macro como el cambio climático, las personas se sienten muy pequeñas y como que muchas veces la respuesta es, bueno, ¿qué puedo hacer yo frente a algo que me supera? ¿Sí? Entonces, por eso que em, lo que se trata, lo que se ha visto en la investigación es que la comunicación a través del miedo, por ejemplo, el osito polar que está en medio de la nada, ¿cierto? Sobre un hielo, y eso, además de que está muy lejos, es algo que no nos llega. Bueno, pero después me voy a referir un poco a las barreras de la comprensión del cambio climático. Pero entonces eso tiene que ver, ¿cierto? El tipo de respuesta, la evaluación de la respuesta, si viene desde la base del miedo, de la esperanza, y el nivel de organización de la comunidad. Eso es muy importante porque eso habla de la resiliencia de la comunidad, del nivel de resiliencia, de cómo se entrecruzan las diferentes instituciones que tiene la comunidad, cuánto conocemos los diferentes actores que viven dentro de la comunidad, cuán entrelazados estamos para poder tener una cierta capacidad de respuesta, ¿cierto? Si las personas, además, el nivel de confianza, por ejemplo, que tiene la comunidad en términos de que van a poder enfrentar los diferentes desafíos, las diferentes amenazas, también eh, eh, afecta, digamos, la evaluación de cómo yo siento que vamos a poder responder. Y luego, las respuestas de afrontamiento, que pueden ser proactivas y reactivas, o sea, puede ser después de que ocurre algo, ¿cierto? Un evento, o que pueden ser para prevenir la ocurrencia de un cierto desastre. Y ahí está el adormecimiento ambiental, que es como, en inglés se dice numbness, que es como que tú te quedas como congelado respecto a la situación y por lo tanto no tienes una respuesta, ¿sí? O si tú tienes una autorregulación, o por ejemplo, si esta situación te va a llevar a buscar
información, a tener conductas de mitigación, a hacer cambios conductuales, por ejemplo, en relación al consumo, en relación a las maneras de vida, ¿sí? En relación a no sé, el nivel de compras, en fin. Y el nivel de apoyo social también. Hay mucha literatura que muestra cómo somos seres sociales y respondemos a las normas que están en nuestro contexto, ¿cierto? Para que nosotros podamos responder. Bueno, ¿y qué es lo que modera todo esto, ¿cierto? Desde la experiencia hasta el impacto y hasta la evaluación del riesgo, son las características del individuo, las características del evento y las características de la comunidad, ¿sí? Y eso entonces va a, digamos, hacer que nuestra evaluación sea, que evaluemos el riesgo como de menor riesgo a mayor riesgo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cuáles son los impactos, los diferentes tipos de impactos? Y aquí yo sé que en alguna de las charlas se habló a lo mejor de la ecoansiedad, pero eso es un fenómeno bastante reciente de que se ha empezado a conversar en términos de angustia, ansiedad o dolor ecoambiental, dolor ecológico. Eso es algo que no habíamos visto y eso tiene que ver con que claramente estamos viendo cada vez más presente los riesgos. Y al sentir que no tenemos muchas formas de actuar, entonces se genera esta ansiedad, ¿cierto? Se genera se convierte en un estresor. Bueno, cuando han habido, ¿cierto? Las consecuencias del cambio climático que ya hay en diferentes partes del planeta, se han visto trastornos de estrés postraumático, por ejemplo, depresión, aumento de la violencia en las comunidades, por ejemplo, el aumento de la temperatura. Se ha visto en varias investigaciones que aumentan los niveles de violencia y de conflicto. También se auguran también cada vez mayores conflictos, por ejemplo, por temas de recursos. Si los recursos se vuelven más escasos, ¿quiénes van a tener acceso a estos recursos? Y ahí vamos a tocar un tema que tiene que ver con la distribución de los impactos, ¿cierto? Y el nivel de justicia. Y el tema de la migración, que es un tema, que es una crisis, ¿cierto? Hay una crisis migratoria en todo el planeta y en parte, no por supuesto, toda la tiene la responsabilidad el cambio climático, pero en algunas zonas ya existe migración por temas de clima. Y un tema en particular que también yo me voy a referir hoy día es el tema de la identidad territorial, el apego y la pérdida de estos espacios naturales con los que uno contaba. El tema y esto tiene que ver con un tema, yo creo que de valor cultural e ideológico. ¿Qué tipo de mundo nos imaginamos? Y ahí, no sé, está Blade Runner o está, no sé, La casa en la pradera, bueno, como queramos verlo, ¿no? Pero ¿cuál es el rol que juega la naturaleza versus la tecnología en el mundo que queremos vivir? ¿Queremos irnos a Marte porque ya nuestro planeta no va a ser capaz de sostenernos, entonces nos proyectamos y tenemos una visión de que la tecnología lo va a poder resolver todo? Y por lo tanto no importa qué es lo que ocurra en este planeta, porque total, siempre tenemos la posibilidad de que la energía lo remedie, o es que efectivamente queremos proteger este planeta, proteger nuestros recursos naturales y queremos y valoramos la naturaleza en sí misma. Y hay investigación no necesariamente ligada a la crisis climática, pero sí investigación que muestra la importancia que tienen los afectos y el apego que las personas sienten con sus territorios y el dolor que les causa cuando tienen que irse de sus lugares que han habitado, ¿sí? Durante su vida. Y nada, quería mostrarles acá cómo ya tenemos investigaciones que van mostrando la angustia y la ansiedad de la crisis climática, ¿cierto? Esto aparece en el EMOL, investigaciones que vienen desde el COES, desde el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, y cómo ya se ve que los expertos señalan que el mundo se encuentra nuevamente a la espera de un desastre, que no es un misil, pero que hay un proceso gigante que incide en cada uno de nosotros, y eso entonces nos lleva a tener esta angustia y esta ansiedad, ¿sí? De que sentimos que hay algo que va más allá de nosotros. Y lo otro es lo que yo decía, ¿no? Que para el 2050, si no se adoptan medidas, habrán 143 millones de migrantes por motivos climáticos en África del Sur,
en Asia Meridional y en América Latina. Nosotros estamos en América Latina, por lo tanto, no es un tema entonces que esté ajeno a nosotros. Y solamente mostrar esto es un hecho reciente, ¿cierto?, en Bangladesh. Entonces parte de la crisis climática tiene que ver con las inundaciones, ¿sí? Esto lo viven cotidianamente algunas personas, la sequía, la migración, en fin. Y una cosa importante que había mencionado antes, pero que quiero mencionar acá, es cómo el impacto va a depender de la vulnerabilidad, ¿cierto? Y no es igual la vulnerabilidad de las diferentes regiones del mundo en relación a la crisis climática, ¿sí? Entonces, a mayor oscuro, mayor nivel de vulnerabilidad. Si se fijan, África es el continente con mayor vulnerabilidad. Y hay diferentes tipos de vulnerabilidad, ¿cierto? Vulnerabilidad que tienen, por ejemplo, las poblaciones más indígenas de los diferentes lugares. Por ejemplo, las personas que son muy vulnerables, eso en términos de cuál es la composición demográfica, por ejemplo, de los países. Por ejemplo, si hay más personas mayores, en los niveles de pobreza de las diferentes regiones, el aislamiento social que tienen las diferentes personas que viven en diferentes territorios, el nivel de informalidad que tienen los diferentes asentamientos, ¿sí? El nivel de informalidad o el estatus que tienen las personas en los diferentes países. Por ejemplo, en Europa está el número 5, ¿cierto?, que tiene una estructura demográfica donde hay cada vez población más mayor. Y luego tenemos también las personas migrantes en Asia, ¿sí?, y en otras diferentes regiones del mundo. Eso en relación al impacto. Y ahora, bueno, ¿hasta qué punto comprendemos los riesgos que impone el cambio climático? Y aquí está, la investigación muestra que existe conocimiento. Esta es una investigación en Chile, que demuestra que hay una alta preocupación por el cambio climático y que hay una percepción que es un problema y que es causado principalmente por la actividad humana, ¿sí? O sea, la mayoría de las personas está bastante preocupado o muy preocupado. La mayoría de las personas piensa que el cambio climático está ocurriendo y que se debe a la actividad humana, ¿sí? Eso es como un hecho. Y entonces, la pregunta es, ¿y entonces por qué no hacemos lo suficiente o no tomamos la suficiente acción? No solamente como individuos, yo me refiero aquí a los diferentes niveles de participación que tenemos los seres humanos, ¿sí? Ya sea a nivel de políticas públicas, a nivel de institucionalidad, a nivel de presión como usuario. Creo que no presionamos lo suficiente, ¿cierto?, a las diferentes instituciones para que se tomen acciones, o incluso al gobierno. Es un problema como secundario generalmente. Hay problemas como que sentimos que son más prioritarios y consideramos que este no es un problema tan prioritario como los otros. Entonces le damos, o sea, un lugar secundario a nuestra preocupación. Y aquí está algo que ha investigado este autor, Gifford, que habla de los dragones de la inacción, y me parece muy interesante porque creo que confluyen una serie de aspectos que yo ya les he ido anticipando, pero que tienen que ver, ¿cierto?, con cómo se explica él que tomemos pocas acciones en relación al cambio climático. Él habla primero de una cognición limitada. Tenemos un cerebro que es un cerebro antiguo, ¿cierto? Y que solamente tiene cierta capacidad para incorporar información, interpretarla y comprenderla. Y entonces hay cosas ahí tenemos ciertos sesgos dentro de nuestra cognición que también hacen que veamos aquello que nos hace más sentido e ignoremos aquello que no nos hace sentido o que no está de acuerdo con lo que nosotros ya pensamos, ¿sí? En general tendemos a creer aquello que ya sabemos o tendemos a creerle a la persona con la que estamos ya de acuerdo. Entonces, los sesgos de confirmación están ahí, ¿sí? Las ideologías, también lo había anticipado. Entonces, si eso tiene que ver con los valores, hay valores más concentrados en la naturaleza, valores biocéntricos,
o valores que tienen que ver con altruistas, ¿cierto? Que tienen que ver con el ser humano, o valores egoístas que simplemente tienden a pensar en el desarrollo y la protección individual. Y harta literatura muestra que a mayor negatividad o a mayor pensamiento negativo respecto a todos estos temas, más surgen las motivaciones individuales, menos las colectivas, como un sálvese quien pueda. Entonces como que aparece eso, ¿cierto? Si yo siento que aquí hay una situación que no podemos controlar, entonces bueno, voy a tratar de preservar lo mío, pero no me importa mucho como bueno, la comparación con los otros, que eso es algo que también me voy a referir. Somos seres súper sociales y entonces nos comportamos como se comportan los demás, y ahí les voy a mostrar algunos estudios que demuestran eso, ¿cierto? Cuánto siento que el riesgo, cuánto percibo que el riesgo realmente es algo que me afecta o que no me afecta. Si yo siento que el efecto de todo esto le está pasando a otros y no me está pasando a mí directamente, también afecta, ¿cierto? El nivel en que yo me puedo o no me puedo mover. Bueno, y hay otros, pero esos son algunos. Me encanta mostrar esto porque dentro de los sesgos y de la cognición limitada, ¿cierto? Tiene que ver con que también hacemos mucho en función de lo que sabemos, ¿sí? Y de lo que creemos. Y hay estudios que muestran que la mayoría de las personas cree que solo un 55% de los científicos está de acuerdo en que existe calentamiento global. Y sin embargo, existe un 97% de acuerdo de los científicos, o entre los científicos, que el calentamiento global existe y que es responsabilidad del ser humano. Si yo creo que hay niveles de desacuerdo más grandes del que realmente existe, entonces tiendo a creer que en realidad la ciencia no me está dando respuesta. No existe realmente un lineamiento o una demostración empírica de que esto realmente ocurre. Entonces tiendo a no hacer nada, ¿cierto? Por eso que dice precaución, la inacción hacia adelante, y es porque las personas entonces tienden a pensar y a aumentar la percepción de la diferencia, digamos, de opinión entre los científicos, ¿sí? Esto es un estudio que a mí me parece muy interesante. Cialdini es un psicólogo social que trabaja mucho en el tema de las normas sociales y de la influencia y de la persuasión. Y él hace varios tipos de estudios. Este es uno de ellos, en que el estudio trata de cómo hacer que la gente recicle más las toallas en los hoteles. Tú vas a un hotel y cierto, siempre hay una cosita que cuelga en la puerta que te dice, si tú quieres preservar el planeta, entonces reutiliza esta toalla. Entonces él hizo un experimento en que ponía diferentes consignas en estas tarjetitas y descubrió que si en la tarjetita uno ponía información respecto a lo que había hecho la gente que había ocupado esa misma habitación y el nivel de acuerdo que había entre las personas que habitaban esa habitación, era mucho más probable que se reciclaran las toallas, que si uno ponía un mensaje genérico. Por ejemplo, ayuden a salvar el planeta. Tú puedes ayudar a tu respeto por la naturaleza si preservas esta toalla. Versus en un estudio que se hizo acá en el otoño del 2003, el 75% de los invitados que se quedaron en esta habitación participaron de nuestro programa y preservaron recursos al usar sus toallas más de una vez. Júntense con nosotros y nuestros otros huéspedes al reutilizar sus toallas, ¿sí? Y tú te fijas ahí, puse las diferencias porque es realmente impactante cómo efectivamente las personas tienden a hacer aquello que hacen las personas que consideran que son más iguales a ellas, ¿sí? Y esto entonces habla de la motivación en términos de las normas sociales. Y por último,
también lo que se ha visto es que las personas tienden a modificar aquellos comportamientos que le resultan en un menor costo a sí mismos. O sea, mientras más fácil es la conducta, mientras menos me significa a mí, más la hago. Pero aquellas conductas que tienen un mayor impacto, pero que significan un mayor costo en mi vida, por ejemplo, si yo tengo que dejar de utilizar el automóvil y caminar más para contaminar menos, esa es una conducta que se ve menos a que si yo, por ejemplo, decido reciclar, ¿sí? O cerrar la llave mientras me lavo los dientes, por decir. Entonces, aquí hay también una cifra, ¿no? Que está el gap o la brecha entre la intención y la acción. Mientras un 63% de las personas dicen que querrían reciclar, solamente un 37% de personas lo hace, porque solamente un 37% de personas está dispuesto a cambiar su comportamiento para ayudar el medio ambiente. ¿Se entiende? Entonces ahí están este efecto entre el efecto de la preocupación y el efecto del costo a mi propio comportamiento. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. solo para clarificar, entonces a medida que menos impacto tiene en el cambio que yo tengo que hacer, la gente se moviliza más. ¿Eso es? Y esas típicas de esas conductas, o sea, Mm, yo puedo tener una alta preocupación ambiental. mm, Si la conducta para preservar el medio ambiente no me significa mucho costo, es muy probable que yo la sí, haga, que yo la perfecto. ejecute. Mm, Pero si yo tengo una alta preocupación ambiental, pero mi preocupación ambiental redunda en una conducta que me significa un alto costo personal, lo más probable es que no la haga, a pesar de mi preocupación. ¿Se entiende? sí, o sea, es Porque, como dicho de otra forma, es como que si tengo que esforzarme demasiado, como que no lo voy a hacer. exacto, Mm, supone el vale. esfuerzo. Mm, ¿Sí? Claro, mm, exactamente. mm. Em, Parece que no nos gusta entonces, cambiar mucho nuestro comportamiento. mientras nos cueste y eso tiene mucho que ver porque todo esto redunda en que, no sé si a ti te ha pasado y esto va más allá bueno, esto es algo que sinceramente pienso nomás, pero no sé si alguna vez te ha tocado ir a algún punto limpio. Ujú, A mí no me deja de sorprender y como de impactar la cantidad de basura reciclada que generamos. Y yo creo que sigue siendo insostenible el nivel de basura, mm, independiente si es reciclable o no es reciclable. mm, Porque tendríamos un menor impacto si consumiéramos cosas distintas, es un distinto tipo de consumo, un distinto nivel de consumo, distinta cantidad de consumo, ¿se entiende? mm, Pero eso tiene un costo diferente. mm. Ahora las municipalidades en muchos barrios de Santiago están yendo a los domicilios a buscar la basura reciclada. Entonces, yo basta con que separe la basura y la ponga fuera de mi casa y la van a venir a buscar. Eso es algo bueno, yo no estoy diciendo que no. Eso Mm. es muy bueno porque ayuda a que tengamos esas conductas, ¿sí? Pero, pero también descubrimos cómo ciertos camiones eventualmente no verdaderamente reciclan. O sea, me refiero a que la preocupación tiene que ir mucho más allá Mm, de que el camión la recicle. Tenemos que mm. preocuparnos a dónde llega la basura y si efectivamente se recicla o no se recicla. No sé si me entiendes. Sí, Y no olvidarnos que nuestra responsabilidad llega solo al momento de separar. sí. Eso es un poco Que es un problema más sistémico también. tal cual. Mm, Bueno, y acá les quería hablar cuando yo hablaba de ciertos estudios, ¿cierto? En que vinculan los temas territoriales, ya como para hablar más del impacto a las comunidades, y qué ocurre cuando ocurren estos desastres. Aquí hay un estudio de Berroeto y Carvalho del 2020, en que ellos investigan qué es lo que ha ocurrido en las comunidades en Chaitén, ¿cierto? Que han tenido que emigrar y después volver y reconstruir situaciones de catástrofes. Dichato, Constitución, Tocopilla, y ellos
entonces evalúan a las comunidades y las características de las comunidades que están expuestas a ciertas amenazas, los factores de la política de gestión del territorio, cómo se gestiona, cómo se vive, porque estos son estudios cualitativos, cómo se vive la amenaza a la pérdida del vínculo socioespacial con el territorio y cómo estos se transforman en ciertos discursos sobre el espacio público, sobre la contestación del territorio, sobre la necesidad de la participación que las personas tienen para garantizar sus derechos, y esto cómo tiene consecuencias en el apego, en la identidad, en la satisfacción residencial, en el sentido de comunidad y en la participación cívica, ¿sí? Y esto afecta, por ejemplo, las estrategias de reconstrucción, y hay mucha literatura en que las estrategias de reconstrucción, y esto ya tiene que ver con, de nuevo, un factor humano, ¿cierto? Porque es una política, yo puedo decidir cómo reconstruyo. Y si yo decido reconstruir solo, desde arriba, ¿sí?, hacia abajo, y yo le reconstruyo las viviendas a las personas y les digo cómo vivir, se ha mostrado que las personas tienen mucho menos sentido de apropiación con ese territorio, mucho menos sentido de pertenencia, mucha más baja identidad, una significación desde el territorio mucho más alejada de lo que representa, ¿cierto?, su identidad. Entonces, lo importante es que las estrategias de reconstrucción consideren la participación de las personas, de sus territorios, porque las personas tenemos un vínculo con nuestros territorios. Y eso es independiente del nivel social o socioeconómico en el que vivimos, ¿sí? Eso tiene que ver con el grado en que yo siento o que las personas perciben que este entorno les satisface sus necesidades, ¿sí? Entonces no es un tema solo socioeconómico, puede ser un barrio vulnerable o no, pero lo importante es cuán mío considero este territorio, cuán importante lo siento para mí. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar alguna vez en Pudahuel, y en Pudahuel hay una comunidad, en Pudahuel Sur, que viene de una trayectoria de tomas de terreno que eventualmente se consideraron, ¿cierto?, movimientos socioterritoriales que construyeron sus viviendas en ese territorio, y por lo tanto tienen un sentido de pertenencia muy, muy grande. Entonces, si va que es lo que ocurrió, ¿cierto? Va una empresa de agua como Aguas Andinas, que fue un proyecto muy grande en esa época, y tiene algo que funciona mal y empiezan a salir malos olores. Si la comunidad está organizada y siente que están defendiendo su territorio, se van a movilizar por su territorio. Entonces, si a Chaitén, que tuvo la erupción de su volcán, ¿cierto?, llega el gobierno y decide que hay que trasladar a toda la gente y ponerla en otro lugar, ¿sí?, y vamos a construir, creo que era Villa Santa Elena, y vamos a construir un territorio nuevo, mucho mejor, y la gente no se quiere ir, porque no está dispuesta a dejar su casa, no es un programa de reconstrucción, ¿se entiende? No le sirve a la gente. Si tú la trasladas a la gente y la llevas a vivir a Puerto Montt, y tú estudias después qué es lo que pasó con esa gente de Puerto Montt, es mucho peor la vivencia después del terremoto, después de la erupción para la gente que llegó a Puerto Montt, que la gente que permaneció en Chaitén. ¿Por qué? Porque hubo como un quiebre de sus modos de vida antes, de su entorno, de su nivel de convivencia, en fin, que antes. Entonces, es muy importante el vínculo socioespacial cuando hablamos de desastres. Y es muy importante entonces considerarlo. No es solo la pérdida material, ¿se entiende? Y aquí la psicología es muy importante, aquí los estudios de estos investigadores es muy importante para demostrar que no basta con reconstruir una vivienda de tantos dormitorios, de tanta calidad, en fin, porque tenemos que pensar mucho más ampliamente en cuál es el significado que tiene este territorio para las personas.
¿sí? ¿Cuál es el vínculo entre las personas? Tú llegas, construyes viviendas y no consideras el vínculo previo que tienen las personas entre sí y las separas y destruyes un tejido, ¿sí?, sociocultural, un tejido, ¿sí?, social. Y eso tiene impacto a futuro en el bienestar psicosocial de esa comunidad, en el comportamiento de esa comunidad hacia sus propios territorios, a la relación y a la interacción entre la comunidad entre sí, en fin. Entonces, eso quería decir, y esto se puede llevar a cualquier aspecto, ¿cierto? A las migraciones, a los incendios, a la reconstrucción por el terremoto, en fin. Y bueno, quería terminar acá. Este es un memorial que se construyó en los incendios de Valparaíso. La gente, también en los incendios de Valparaíso se mostró que la gente no se quería ir. Entonces hubo ayuda para aquellos que estaban dispuestos como a transar, ¿cierto? Dónde construir sus viviendas. Pero hubo mucha gente que no se quiso ir y que volvió a construir exactamente en el mismo lugar, con exactamente el mismo riesgo y el mismo impacto que tenía antes, ¿no? Entonces, esto muestra, ¿cierto?, la importancia que tienen los lugares y mira, y entonces las personas construyen estos memoriales, ¿sí?, que conmemoran como el valor que tienen estos lugares para ellos. Entonces yo quería terminar con esta frase, no sé si la crisis ambiental no está fuera de los territorios y sus comunidades y todos formamos parte de ella, ¿no? Somos personas que vivimos en los territorios y nos afecta en diferentes maneras y por lo tanto, nada, mover al cambio significa que todos somos parte, no solo algunos. Eso. Buenísimo, muchas gracias. Oye, me parece ¿Voy súper a interesante. dejar de compartir o ¿Cómo que era? sigo compartiendo? ¿Cómo que era? Sí, sí, si quieres puedes dejar de compartir y ahí conversamos. Me parece súper interesante porque la semana pasada nos enfocamos en la ecoansiedad, ¿ya? Como síntoma, oportunidad, y ahora tú nos traes como, es como que diéramos un paso atrás y viéramos como, ok, como miremos más en perspectiva y veamos las relaciones entre el espacio, entre los individuos, el tejido social, la identidad colectiva. Estamos hablando finalmente de cultura, ¿ya? Y a mí me parece como como algo que tomo de lo que tú acabas de compartir, de que no es un problema técnico esto. Y a mí me da la impresión de que a veces abordan estos temas como si fueran problemas técnicos, como si fuera de números, de KPI, de mira, vamos a invertir tanto y vamos a llevar tal, no sé, vamos a llevar camiones con agua, por decir algo. Y como si ese fuera el problema de fondo, que está bien porque el agua obviamente es una necesidad, pero el tema es como en otro nivel y requiere una sensibilidad y un entendimiento de las dinámicas sociales que parece como tan importante. Porque el tema, como tú partiste, es como multisistémico, tiene muchas aristas. Mm. O sea, estoy súper de acuerdo porque a mí me ha tocado ir a algunas charlas y cuando estas problemáticas, sobre todo porque hoy día, ya no solamente por los desastres, sino que por los conflictos ambientales, ¿cierto? Cuando la gente se empodera y dice, no, esta empresa no va a venir a invadir mi territorio porque va a ocasionar externalidades negativas que no me van a pagar, ¿sí? O que no están considerando. Y entonces se empieza a generar un conflicto como nosotros versus ellos y que está muy en línea con una serie de cosas que están ocurriendo hoy día que yo creo que tienen que ver con una falta de inclusión, una falta como de mirada común, del bien común, Mm. Mm. sino que estamos todos peleando por nuestras diferentes agendas. Mm. Entonces es muy difícil conversar. Mm. Y siento que desde esta mirada, desde una mirada desde la psicología, desde una mirada que no traigo yo, sino que traen todas estas investigaciones que yo he recopilado para traer acá,
es posible pensar en alternativas diferentes, pero se requiere voluntad también política y desde todos los actores para considerar esto, porque si no, como decís tú, los discursos como no se resuelven por ir a dejar, no se resuelven con tecnología o con resolver eso, porque el problema que tenemos es de la cantidad de basura, del deterioro de las tierras, del gasto energético, ¿sí? De la contaminación de nuestros mares, de nuestro aire, de nuestra tierra, y que finalmente está haciendo aquello que nosotros valoramos desaparecer. Entonces, claro, yo puedo tener recursos e ir a un lugar que esté invicto de todo esto, un lugar paradisíaco, y total, le dejo al resto toda la contaminación. Pero yo creo que eso no, finalmente va a llegar a ti también, finalmente no va, como Wall-E, ¿no? No va a quedar ningún espacio en la Tierra que sea posible de vivir, y vamos a tener que vivir en un mundo alternativo. Oye, y en relación a eso de que es como que yo perciba de que me afecta, yo me pregunto como, ¿tiene que pasar eso para que tomemos conciencia de lo que ocurre en el planeta? Como que me tiene que afectar a mí me tiene que faltar algo, yo tengo que estar en una amenaza de algo. ¿Cómo lo veis tú eso? Yo veo que, o sea, no es que yo vea, es que la investigación muestra que efectivamente eso ocurre. Mm, Que hasta que algo, por ejemplo, en general, el problema de la basura no es un problema para nosotros porque la basura no la vemos, se va. Pero ¿qué pasa cuando, no sé si te acuerdas cuando hubo un paro de los camioneros de basura? me Y acuerdo. entonces y entonces la basura empieza a llenar todo el espacio público y empieza a haber como una sensación, ¿sí? O imagínate viviendo, por eso que existe el concepto del not in my backyard, not Sí, de los como en mi NIMBY, patio, claro. NIMBY no en mi patio trasero, Mm, y después está la consigna en ningún patio. O sea, no es que no queramos en nuestro patio, es que queremos evitar que la vivencia del deterioro, de la contaminación o de las externalidades negativas que tiene el desarrollo, no vivan solo algunos. mm, Pero yo creo que también, por eso que te decía que tiene también que ver con algo más ideológico, porque si solamente lo tomamos de esa manera, ya por ejemplo, imagínate que ya la conversación es solo de mitigar y adaptar, ya no es de preservar. Ahora la conversación solo es cómo mitigamos, cómo la psicología te puede ayudar a mitigar mm, y a adaptar. Cómo nos adaptamos como seres humanos a lo que viene y cómo mitigamos lo que ya está. mm, mm, No cómo revertir, ya no está eso en discusión. ujú, Ya no podemos volver atrás. mm. Oye, ¿cuánto de esto tiene relación de que los países, por llamarlo así, del norte, llega a esto, siendo que esto, o sea, en África, en Asia, hay muchos lugares en el mundo donde esto viene pasando hace mucho tiempo, pero como que ahora se instala la conversación, ¿tiene que ver con que llegó a los países desarrollados esto? Lo que pasa es que esta conversación en los países desarrollados en 1973 fue la primera comisión Brundtland, ¿sí? Y la COP, vamos, la 27, Mm, y han habido reuniones. Lo que pasa es que mira la reunión de hoy día, mm, ¿en qué terminó? mm, Sí va a haber presupuesto para las naciones no desarrolladas, pero es no vinculante el acuerdo que hubo. mm, Y por los combustibles fósiles no se llegó a ningún acuerdo. Entonces, eso de nuevo va en relación a los costos, ¿cierto? Que no es solamente a nivel individual, puede ser a nivel de país también, ¿no? mm, ¿Cuánto estás dispuesto tú a dejar y abandonar por el bienestar del resto? mm, Por ejemplo, que en África hay países o regiones o ciudades que son el basural del resto del planeta, mm, ¿no? La basura tecnológica llega para allá. eh, entonces sí, yo creo que esto de nuevo, no es nuevo. En los países, por eso que en Alemania, por ejemplo, hay una conciencia ambiental súper grande. Ahí es inconcebible que no se recicle. Gente llega para acá
y dice, pero ¿dónde están, dónde se separa? Y tú vienes a la universidad, la otra vez había un invitado que llegó y dijo, no, ¿dónde voto esto? No, vótalo en cualquier lado, chuta. Pero ¿cómo? Si estamos en medio del cerro, ¿cómo no vamos a tener lugares especiales? Bueno, hay algunos lugares, pero no en todo el campus. Y entonces, yo creo que es un tema global. Yo creo que no es un tema que se puede pensar en, o sea, tú decías la globalización, es verdad, hay que considerar las identidades locales y no pensar en que somos solamente un mundo global, pero si no generamos acuerdos globales, vamos a siempre estar perjudicando a alguien. Porque si yo, por ejemplo, el tema de los costos de la mano de obra, si yo tengo una empresa en que en mi país tengo leyes laborales súper buenas, entonces la empresa se va afuera donde puede explotar a los niños, donde puede explotar a la población vulnerable, porque total sale más barato hacerlo fuera. Si no hay si no nos ponemos de acuerdo como en estas COP, ¿cierto? Como entre todos los países, entre todas las naciones, que es muy difícil, creo. Y si llevamos esta conversa como al individuo que puede estar escuchando esto, viendo esto, o está como en esta reflexión, ¿ya? ¿En qué crees tú que podríamos ampliar la cognición o la comprensión a propósito de estos elementos? ¿Dónde crees tú que podríamos como ampliar un poquito, ver un poquito distinto y que eso podría generar un cambio quizá pequeño pero importante? Yo creo que la educación, yo creo que las generaciones nuevas tienen otra mirada. De hecho, como estos grandes emprendimientos vienen de estas generaciones nuevas, yo tengo harta fe en ellos y en ellas. Creo que, bueno, y se sabe, digamos, con la educación, con la información, podemos generar cambio. Entonces yo creo que sí, que hay que incorporarlo a la cotidianidad. Y bueno, y también y también en la medida que la gente esté más informada y más empoderada, puede exigir también más cambios. Somos la ciudadanía, en el fondo, la que tenemos que también intentar provocar los cambios, no solamente que lleguen desde la institucionalidad hacia abajo, sino que también nosotros exigir cuál es el estándar que nosotros queremos. Y se puede, ¿cierto? Si uno dice, yo no voy a comprar productos que estén hechos de una determinada manera. De hecho, tú ves que hay países que dicen, yo no le voy a comprar paltas a Chile porque vienen de contextos donde hay sequía y donde las comunidades no tienen agua. Entonces yo creo que eso sí funciona. Pero eso se genera con conciencia y esa conciencia se genera con información. Y esa información yo creo que viene con educación. Sí, está como clara como el caminito, ¿no? Y una última pregunta, y es que si alguien quisiera como comenzar a informarse sobre estos temas, porque en su entorno, porque vio esto, porque está esto instalado ya en los medios, o sea, ya estamos en esto, digamos. ¿Qué le recomendaría tú a alguien que quiere comenzar a informarse de esto? Bueno, depende de, por ejemplo, si hay académicos que quieran interesarse en esto, hay harta literatura y hay harta investigación. Si es una persona que quiere interesarse en su acción cotidiana, hay hartas, por ejemplo, empresas o hay hartas asociaciones o agrupaciones que tienen intereses de esta naturaleza y que están organizadas y haciendo cosas, entonces pueden como interesarse en eso. Hay hartos emprendimientos innovadores, hay todo lo que son las empresas B, por ejemplo, que creo y considero que son realmente espectaculares lo que están haciendo, en lo que están trabajando y cómo lo están haciendo, y están revolucionando todo lo que tiene que ver con la forma de producir.
con una mirada súper diferente, que no solamente tiene que ver, y mira, porque cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando del tema económico, del tema ambiental, pero también del tema social, y los temas sociales tienen que ver con los temas de justicia y de equidad. Entonces, por ejemplo, el comercio justo, que también es parte de las empresas B, también es una arista súper interesante. Entonces yo creo que informarse en relación a eso, mira, yo he aprendido hace poco, me enteré que el Parque del Recuerdo es una empresa B, no sé si tú sabías, No sabía. y hacen un trabajo espectacular. Mm. Yo le hago propaganda al Parque del Recuerdo porque ahí van nuestros estudiantes a hacer sus prácticas, pero realmente tienen una mirada de la responsabilidad que tienen como institución hacia su entorno y hacia las comunidades en las que ellos, con las que ellos comparten. Entonces son certificadas B. ¿Sí? Entonces creo que es una visión de mundo también. Buenísimo. No sé si respondo. Sí, sí, clarito. Yo creo que vamos terminando, ¿te parece? Sí, por Sí, supuesto. sí. Agradecerte tu generosidad para compartir todas estas investigaciones, todo lo que estás haciendo, por hacerte el tiempo y para conversar de un tema que es tan importante. O sea, como que cada vez que estoy en un espacio así, yo pienso que de esto deberíamos estar conversando todos los días, todo el rato, porque este es como el gran contexto donde todo lo más ocurre y sin esto no hay nada más. Entonces es como urgente. Esa es la sensación que tengo y la creencia que tengo. No sé cómo, si quieres como decir algo de cierre. Mm. No, yo estoy súper de acuerdo, te agradezco muchísimo la posibilidad para compartir estos temas, porque si no lo difundimos y lo mantenemos como en un recurso propio, no es de mucha ayuda. Y contar que la psicología como disciplina es súper activa en estos temas. En Chile hay algunos autores que están trabajando y que están investigando, pero forma parte, por ejemplo, de la Asociación Americana de Psicología, como tiene em, ¿cómo se llama? Un apartado, ¿cierto?, específico para la psicología de la conservación o la psicología ambiental o la psicología sostenible. em, y somos parte de muchas instituciones que hoy día, por ejemplo, el panel intergubernamental de cambio climático también incorpora ya muchos psicólogos, ya no son simplemente algunos. Entonces, nada, eso, como cerrar diciendo que considero también un gran espacio el que tú has dado para poder conversar estos temas y que considero también que tiene una relevancia gigantesca porque el futuro y por lo menos para mis hijos y para los que vienen, si no hacemos algo, le vamos a dejar un mundo muy, muy triste desde mi perspectiva. Bueno, muchas gracias. Agradecerle a quienes se conectaron y a quienes nos van a ver después. Que tengan buena tarde. Chao. Muchas gracias, Ana. Chao, gracias Chao, a nos ti. vemos. Chao, chao.